Ahora, para hablar de la pandemia, que aunque no terminó, ya muchos casi no se acuerdan de los primeros síntomas y prácticamente la población mundial ha pasado por esta enfermedad. Lo cierto es que no hablamos tanto de los síntomas ahora, sino de las secuelas que deja este COVID prolongado. Muchos especialistas dicen que va a quedar en las personas que han pasado por esta enfermedad durante varios años. ¿Cómo enfrentarlo? Porque en la mayoría de los casos nos encontramos con personas que dicen: esta vez me quedaron aquellas secuelas, la tos, el dolor de espalda, el dolor de piernas, y parece que esto va a ser permanente. Bueno, le preguntamos a la doctora Mara Issa, quien es miembro de la Federación Argentina de Cardiología, cómo se enfrentan las secuelas de este COVID prolongado. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es difícil todavía poder hablar de las secuelas o del tiempo que van a durar estas secuelas en una enfermedad que todavía estamos conociendo. Ya tenemos mucha experiencia en la fase aguda de la enfermedad en estos 2 años. Ahora nos queda hacer la experiencia en lo que va a pasar en el futuro. De todas maneras, ya empieza a haber síntomas o lo que se llama el síndrome post-COVID, que son aquellos pacientes que persisten con los síntomas más allá de las 12 semanas de haber contraído la enfermedad. Estos síntomas pueden ser de diversas índoles, pueden ser cardiovasculares, pueden ser respiratorias, neurológicas o generales. Lo más común es que el paciente refiera el desgano, la astenia, el desgano, como esta falta de ganas para hacer las cosas, problemas osteoarticulares, es decir, dolores musculares y dolores articulares que quedan como más permanentes o más en el tiempo. Por supuesto, el trastorno del olfato, que en muchos casos requiere incluso rehabilitación de esto, y los trastornos respiratorios, ya sea la tos persistente o algún grado de disfunción respiratoria que el especialista, el neumonólogo, tendrá por supuesto que valorar en el tiempo, y las secuelas cardiovasculares. Doctora, Córdoba ha hecho un relevamiento propio en torno a las secuelas que está dejando en los cordobeses el COVID. ¿Qué se puso, conocer después de este cuadro? Sí, en realidad cada centro de salud tiene su propia estadística y estadística que vamos, por supuesto, compartiendo y confrontando para poder llegar a tener una estadística más general. Así todas las secuelas son bajas, sobre todo nosotros hemos investigado mucho las secuelas cardiovasculares. En un principio, por la característica de la enfermedad, se pensó que iba a quedar mucha secuela cardiovascular. Básicamente es la inflamación del corazón, ya sea en el músculo, que es la miocarditis, o en la membrana que lo recubre, la pericarditis. Eso, gracias a Dios, fue visto en menos frecuencia de lo que se pensaba. De todas maneras, aún pasando o cursando la enfermedad en forma leve, puede quedar alguna afectación cardiorrespiratoria, sobre todo cardíaca. Por eso es que nosotros recomendamos fuertemente que todo paciente, y sobre todo si ha tenido neumonía, haga su control cardiovascular. Sí se ha visto más frecuentemente lo que se llama la taquicardia persistente, es decir, la frecuencia cardíaca aumentada, que tiene que ver un poco por el periodo en que el paciente queda sin hacer actividad física, pero también como una desadaptación del cuerpo, del organismo, que hay que ir controlándola en el tiempo. Están también las secuelas neurológicas, que las estamos investigando, no tanto como en otras pandemias, como la gripe española o mal llamada gripe española con las encefalitis, pero sí esta sensación del paciente de estar lento, que dice que está como en una nube, esto de pienso más lento, ya no puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, dolores de cabeza. Eso junto con el desgano y con el dolor muscular y articular es algo que vemos más frecuentemente. De todas maneras, hay que seguir investigando esta población en el tiempo, hacer un seguimiento para ver hasta dónde van a llegar estas secuelas o si en algún momento van a ir cediendo, que lo que nosotros vemos es que sí van cediendo.
Es decir, que el paciente que ha pasado por la enfermedad, doctora, tiene que tener más paciencia y no preocuparse demasiado por estas secuelas. Seguir, por supuesto, con los controles, ¿no? Pero no llegar al pánico. Exactamente, no llegar al pánico, tener paciencia. Por supuesto, siempre recomendamos el control, sobre todo el control cardiorrespiratorio. Sabemos que esta es una enfermedad que provoca coágulos, que provoca la trombosis. Esta insuficiencia respiratoria y neumonía y etcétera es porque se forman pequeños coágulos en la vasculatura pulmonar y que también puede suceder en la cardíaca. Entonces, si uno siente que sigue con mucha falta de aire o que está con taquicardia permanentemente o tiene dolor de pecho, no debe minimizar el cuadro o dejarlo pasar, sino que debe consultar. Y con respecto a las otras cosas, como el desgano o esta sensación de estar más lento, e incluso con los trastornos del olfato, tener paciencia y sí, es muy importante que el médico acompañe este proceso. Acompañe el proceso tanto en el control como también en ayudar a que tenga paciencia y no entre en pánico el paciente. Doctora Mara Issa, como siempre, muy clara en los conceptos. Le agradecemos la presencia en Telefe Noticias. Gracias a ustedes.